despertando la conciencia del pueblo colombiano como lo necesita y lo requiere para progresar en verdad, para adquirir dignidad, para adquirir plena conciencia de sus derechos, para no ser una nación marginal, secundaria, para que no le vuelva a dar vergüenza a ningún colombiano al presentar el pasaporte de su patria. Bueno, Juan Manuel, viendo que en la época de 1986 a 1989 se encontraba el narcoterrorismo, ¿cómo veía a su padre en esa situación frente a lo que estaba sucediendo con el discurso y la vida política de él? Bueno, fue una época muy difícil, los 10 años de la década de los 80, porque entró en pleno auge el narcotráfico relacionado con la cocaína y con los carteles de la droga, en ese momento el cartel de Medellín y el cartel de Cali, en donde el Estado colombiano tenía muchas vulnerabilidades, era muy débil para enfrentar ese desafío que representaban las mafias del narcotráfico. Y los narcotraficantes, con el enorme poder de corrupción que tenían, se dotaron también de un aparato militar para intimidar y para asesinar a quien se atravesara en su camino, en el camino de sus intereses. Entonces fue una década muy violenta en Colombia, muy dolorosa, porque cayeron asesinados muchas personas valientes que dieron la lucha, que se enfrentaron a esos criminales, jueces, policías, ministros de justicia, procuradores, parlamentarios, periodistas, personas de la sociedad civil que estaban en la calle y de pronto estallaba una bomba y morían por esa razón. Entonces la lucha que dio mi papá pues fue una lucha en primer lugar muy solitaria, muy desigual, y él por haber sido embajador en Italia entre el año 72 y el año 75 se dio cuenta, tal vez antes que cualquier persona en Colombia, de lo que significaba el desafío de las mafias relacionadas con el narcotráfico. Porque en Italia pues estaba la mafia italiana, que también asesinaba, que también ponía bombas, que también corrompía, infiltraba el Estado, las instituciones, la clase política, y eso le permitió a él vislumbrar lo que se le venía a Colombia si Colombia no reaccionaba. Y pues en Colombia mucha gente no reaccionó, mucha gente simplemente era feliz haciendo negocios con los narcotraficantes, era feliz viendo cómo su casa, que valía una suma X, los narcotraficantes le ofrecían 3 veces ese valor. Entonces eran felices haciendo negocios con ellos, yendo a sus fiestas, y el narcotráfico penetró no solamente la política, no solamente las instituciones del Estado, los organismos de seguridad, sino también el deporte. El fútbol fue particularmente penetrado por los dineros del narcotráfico, la cultura también. Los cantantes populares iban contratados por los narcotraficantes a cantarles en sus fiestas, obras de arte, en fin, no se salvó ningún sector de la sociedad, y gracias a la lucha que dio mi papá, pues Colombia reaccionó tarde, pero reaccionó, y el Estado empezó a dotarse de unas herramientas que no tenía para enfrentar ese desafío que representaban las mafias del narcotráfico. ¿Esta situación lo inspiró desde pequeño para incursionarse en la vida política? Pues a mí lo que me inspiró y lo que me empujó a hacer política fue el asesinato de mi papá, porque vi los años que le dedicó a trabajar en política, a trabajar por su causa, por sus ideales, por el sueño de una nueva Colombia, el esfuerzo que hizo, el sacrificio personal, familiar, entregar su propia vida. O sea, más sacrificio que ese, pues creo que no puede haber. Entonces, lo que me motivó a hacer política fue el sentimiento de negarme a aceptar que todo ese esfuerzo que él había hecho se perdiera con su muerte. Y pues un poco a la luz de la frase que pronunció en Venezuela en su último viaje que hizo a Venezuela, de que a los hombres se les puede eliminar pero a sus ideas no.
Entonces, desde ese momento decidí que mi vida la iba a dedicar a trabajar para que sus ideas no murieran y para que sus ideas pudieran tener una influencia en Colombia y llegaran al poder algún día. Y a eso me he dedicado todos estos años. Que tenemos que recuperar la política para nuestros niños, para las nuevas generaciones. Que tenemos que ser la generación que redignifique la política, que le devuelva la majestad perdida a la política, que le devuelva la confianza, la credibilidad a la gente en sus dirigentes. Y nos encontramos con un periodista político. Entonces, Fabián Martínez, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, Dayana, muchas gracias. Bueno, Fabián, ¿usted qué piensa sobre el discurso e ideología política de Luis Carlos Galán? Bueno, gracias, Dayana. Yo pienso que Luis Carlos Galán fue uno de los políticos más importantes de Colombia en los últimos 20 años, digámoslo así. Fue quizá el más importante de finales de 1980. Es un político liberal que encarnó ese vibrato y ese discurso que movía masas, que lo hicieran en otrora Reyes Echandía o que lo hiciera también el mismo Jorge Eliezer Gaitán. Creo que el discurso político de Luis Carlos Galán fue innovador cuando el país estaba subyugado, acusado y perseguido por el narcotráfico. Me parece que es un discurso muy valioso porque de frente enfrentó las mafias, les llamó por su nombre a los narcotraficantes y pues lamentablemente esto desencadenó en un final triste, un final macabro como fue en agosto del 89 con su muerte. Pero la ideología de Luis Carlos Galán yo creo que se mantiene viva, esa ideología en que el pueblo es superior a sus gobernantes, que a nadie le debe dar pena presentar el pasaporte de Colombia, que a los hombres se les pueden eliminar, pero a las ideas no. Yo creo que eso es lo más importante. Y un punto adicional que quiero resaltar de Luis Carlos Galán, que de pronto no recuerda mucha gente, y es que él era un político que creía en la descentralización. Alguna vez en un discurso histórico que él tuvo en el municipio de Zapatoca, en Santander, le decía a muchos campesinos, el Estado colombiano de 94 pesos, de 100 pesos que gasta, 94 son invertidos en las grandes ciudades, en las grandes urbes, y el campo, el campesino está abandonado. Creo que si traemos ese discurso hoy sigue siendo muy parecido y resalto de Luis Carlos Galán ese tipo de políticas. Siendo usted un periodista político, ¿cree usted que el senador Juan Manuel Galán toma toda o algunas partes de la ideología que manejaba el papá? Sí, pues yo creo que aunque no tiene ese mismo estilo de vibrato en el discurso, Juan Manuel Galán, desde el mismo día de la muerte de Luis Carlos Galán, empezó él a ser protagonista cuando en el cementerio central de Bogotá le entrega las banderas de su padre a César Gaviria Trujillo. Digamos que quiero resaltar de Juan Manuel Galán que siguió la coherencia de mantenerse en el Partido Liberal, ¿sí? No en el liberalismo oficial, pero ser un liberal. Prueba de ello es que impulsó la ley que permitió en Colombia el uso del cannabis medicinal en un país tan conservador, con una tradición tan conservadora como Colombia. Digamos que eso es de resaltar, una política liberal, llamémoslo así, de legalización de al menos drogas blandas como es la marihuana, inicialmente para usos medicinales. Eso lo podemos resaltar, y también resaltamos de Juan Manuel Galán, que siempre ha tenido un discurso coherente, pues como su padre, en contra del narcotráfico, en contra de las mafias, en contra de la corrupción. ¿Qué tanto ha estado cerca de esa corrupción? Pues bueno, digamos que Juan Manuel Galán pues no ha estado nunca en escándalos de corrupción o de hechos para rechazar, entonces digamos que sí se parece en eso al papá. Creo que Juan Manuel va a ser candidato presidencial sin duda, y pues está haciendo, digamos que esa carrera, ya fue senador como su papá muchos años, y me parece que él sí pues ha seguido con, no con la misma contundencia, con la misma digamos elocuencia que tenía su padre, pero digamos que sí es un fiel legado que le deja él.